Como tema, el primer capítulo, pues el rol del abogado litigante y las técnicas de litigación. El abogado litigante tiene un papel fundamental en el sistema de justicia, ya que él defiende y define los derechos de su cliente y asegura pues que el proceso judicial se desarrolle conforme a la ley. Todo esto más que nada respetando los principios de justicia y equidad, ¿verdad? Esto es esencial. ¿Para quién? Para las personas que manejan lo que es el ámbito penal o como en otros sectores del derecho, o ya sea en el civil o en el administrativo. Por ejemplo, defensores de los derechos fundamentales. El abogado tiene que actuar como defensor de estos derechos fundamentales del cliente, entre los que destacamos como quienes, por ejemplo, la defensa. Toda persona tiene derecho a una defensa, toda persona tiene derecho a ser defendida por un abogado de procedimiento judicial. El derecho a un juicio justo. El abogado debe velar porque el proceso sea imparcial y transparente. La presunción de inocencia, pues en lo penal, estos juicios penales el abogado debe garantizar pues que se respete el principio de inocencia hasta que pues se demuestre lo contrario. Si nos vamos a lo que es la privacidad y el autoincriminación, pues protege al cliente contra cualquier tipo de vulneraciones de su privacidad y asegura pues que no se obligue a declarar contra sí mismo. En cuanto a las defensas de garantías procesales, pues el abogado también debe resguardar las garantías procesales, que son las reglas que aseguran pues que el juicio sea justo, debido a por lo que es el debido proceso. Se asegura pues que el juicio siga las normas establecidas. El acceso a la justicia, debe facilitar pues el cliente, debe facilitar a su cliente acceder a la justicia sin obstáculos como falta de recursos, debe ser imparcial, tiene que garantizar pues que el juez no esté influenciado por otros factores externos. La audiencia pública debe asegurar que todas las partes sean escuchadas y que haya un equilibrio entre las pruebas presentadas. Como otro punto se puede mencionar pues que el abogado en el proceso penal tiene un rol más crucial debido a las consecuencias graves en que puede enfrentar ya sea su cliente en este caso. El abogado debe tener en cuenta la protección de los derechos durante la investigación. El abogado debe asegurar que la investigación se realice de acuerdo a la ley, protegiendo al cliente de abusos, control de la legalidad de las pruebas. Debe asegurarse pues que las pruebas sean obtenidas de una manera legal. La asistencia en lo que es la apelación. El cliente, si es condenado, el abogado puede apelar a la sentencia. El abogado en otros ámbitos, además de lo penal, también juega un papel clave en las áreas laborales, en lo que es la materia laboral y en la materia de familia. Ejemplo, en lo que es lo laboral, tiene que defender el derecho de todos los trabajadores como salarios, condiciones adecuadas. En el ámbito de la familia, pues tiene que ver lo que es la custodia, las pensiones alimenticias, que tomen el mejor interés para los niños, en este caso que son los involucrados. Como segundo punto, pues en la lección número 2, lo que es el tema, las técnicas de litigación en el proceso judicial. Estas técnicas son las herramientas esenciales de todo abogado que tiene que tener para representar a su cliente de manera efectiva. Estas tienen que tener estrategias como la preparación en lo que es la oralidad, el manejo de las pruebas. Vamos a tomar un caso en la preparación del caso, una investigación exhaustiva y la organización, todo debe ser punto clave. El abogado debe conocer todos los hechos del caso, investigar la jurisprudencia, establecer una estrategia clara. Los alegatos orales, el juicio de los alegatos orales, pues tienen que permitir que el abogado pueda presentar sus argumentos de manera persuasiva
con mucha claridad, la narración tiene que tener mucha lógica, el lenguaje corporal son fundamentales en esa etapa. El interrogatorio de los testigos, el abogado debe ser hábil, el interrogatorio tiene que ser directo y contrainterrogatorio. Por ejemplo, en el directo tiene que permitir a los testigos contar su versión de cómo fueron las cosas, cómo fueron los hechos, más que nada, sin influencias externas, que nadie pueda influir en el testigo, en la declaración pues que dé el testigo. El contrainterrogatorio tiene que buscar pues debilitar la credibilidad de los testigos de la otra parte. El uso de las pruebas deben ser pues presentadas de una manera organizada, deben respaldar los argumentos del abogado. También es importante cuestionar pues las pruebas presentadas por la otra parte contraria. Tiene que tener persuasión y argumentación. Un buen abogado construye la narrativa convincente apelando a la lógica, como las emociones del tribunal. Puede haber muchas emociones en el tribunal, tiene que ser parcial, tiene que ir a su cliente. También puede usar ejemplos de analogía, por ejemplo, para hacer puntos más claros y complejos, para poder que el público o que el juez o dar pues fe de la convincencia de lo que al que está representando, más que nada. El recurso y apelación. Después de esta sentencia, pues si no es favorable que el abogado pueda presentar el recurso de apelación, pues esto incluye identificar errores procesales y argumentar cómo los derechos del cliente fueron vulnerados, para por lo menos tener una coartada. Tiene que tener mucha comunicación con su cliente. Esto es esencial, que el abogado mantenga una comunicación clara con su cliente, explicándole cada paso a paso el proceso, gestionando las expectativas sobre el resultado para que el cliente se sienta satisfecho, el cliente se sienta pues confiable. Y más que nada, pues este abogado litigante no solo defiende a su cliente, sino que también asegura que este proceso judicial se realice con toda la justicia. Las técnicas de litigación son fundamentales para tener éxito en el tribunal. Y un buen abogado pues debe de dominar desde la preparación del caso hasta las estrategias de apelación para garantizar una defensa adecuada. Le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenas noches, Jennifer, profesor Paredes, compañeros todos. En esta oportunidad, bueno, como bien señalaba Jennifer, la importancia de la abogada, el rol que juega. En este rol también hay elementos importantes como es la redacción de los escritos procesales. Primeramente, es de gran importancia definir qué son los escritos procesales. Los escritos procesales no son más que los documentos legales que se presentan durante el curso de un proceso judicial. Pueden ser como demandas, contestaciones, recursos. En esta presentación de escritos procesales y la redacción sobre todo, es bien importante elementos como la precisión, claridad y el rigor técnico que se utiliza en los mismos, de manera tal que se entienda y claramente la redacción de ese documento y asimismo la aceptación de la solicitud de cada una de las partes. Realmente la redacción de escritos es una habilidad que tiene que desarrollar el abogado como un aspecto fundamental, ya que de esa manera él va a tener la capacidad de hacer la presentación adecuada de sus casos ante cualquier tribunal. Un aspecto dentro de los objetivos primordiales para la redacción de escritos es que la estructuración de los mismos en la redacción sea clara y coherente, sobre todo fundamentada de derecho y de manera tal que albergue o que sobre todo contemple la petición de ambas partes. De manera tal que con todos estos hechos antes planteados, cuando se haga la presentación en el proceso judicial del caso, realmente sea aceptado el escrito dentro del tribunal. También aquí veremos lo que son los escritos procesales, están amparados por un marco legal. El marco legal que lo respalda es la Ley 12 del 6 de febrero de 1973 en el Código Judicial de Panamá, el que de manera tal que regula la práctica procesal y establece
las disposiciones en la presentación de escritos, como debe ser y la estructura en procedimientos judiciales. Como bien he señalado que el marco legal está respaldado con el Código Judicial de Panamá, también no hay que dejar de lado las presentaciones de los escritos a nivel de ámbito civil, utilizando y planteando el Código Civil, y el Código, sobre todo de procedimiento civil, va a tener disposiciones específicas para la presentación de sus trámites en sus redacciones, demandas, apelaciones y recursos. En este aspecto de los escritos procesales, van a haber normas y reglamentos internos de los tribunales. El abogado, sobre todo, debe conocer claramente aspectos de las disposiciones que establece el Código Judicial cuando corresponden al Código Procesal Civil, cuáles son los plazos, los formatos, las reglas y los procedimientos fundamentales que deben plantearse. Cada uno de estos escritos deben ser planteados y estructurados con un encabezado, con una exposición de hechos, fundamentos de derecho, tener las citas legales que corresponden, respaldarse también en una jurisprudencia, lo que es a nivel de Panamá. Muchos de los procesos, muchos de los casos están altamente respaldados por jurisprudencia que pueden facilitar y sobre todo sostener lo que es el caso. Entonces es bien importante que dentro de estas presentaciones de documentos los utilicemos. Y sobre todo basándonos también en la interpretación de normas y en la petición, de las partes, que cada una de las partes haga su presentación correspondiente. Realmente los tipos de escritos procesales que vamos a encontrar están las demandas, las contestaciones, los recursos, apelaciones, casación y revisión. Entonces, una de las recomendaciones en esta línea de lo que son los documentos legales y la presentación de los mismos, es bien importante, además de la redacción, conocer las normas locales. Utilizar lo que son un lenguaje claro y preciso, y tener bien claro y presentar y respetar los plazos que corresponden, ¿sí? En ese aspecto. Otro de los aspectos en los siguientes capítulos que vimos eran las técnicas de argumentación jurídica. Son realmente los que van a respaldar también las técnicas bien utilizadas, son las que van a respaldar la presentación de los casos. Realmente en las técnicas de argumentación jurídica podemos encontrar que van a ser la habilidad del abogado, ahí se va a expresar la habilidad para expresar y defender sus puntos de vista. Claro está, basado en el marco del proceso judicial, utilizando los razonamientos lógicos y las normas legales que aplican en ese momento. Es fundamental convencer sobre todo al tribunal de la validez de los hechos y de acuerdo a la fundamentación que hagamos de los documentos presentados y sobre todo influir en la resolución del caso. Una técnica bien utilizada es la que va a garantizar que realmente el caso llegue a un final satisfactorio, que es lo que se busca. Realmente los argumentos deben ser presentados de una manera clara, estructurada y con alta precisión. Sobre todo en este aspecto de la argumentación jurídica, se habla claramente de la importancia de convencer al tribunal, de resolver las contradicciones, estructurar y organizar todo lo que es la argumentación. En estas técnicas de argumentación jurídica, también vamos a utilizar diferentes argumentos. Hay argumentos de autoridad, hay argumentos lógicos y hay argumentos de hecho. A manera